A ver. Así como también es conductor de los clubes de lectura virtual, literatura peruana y confinado lector de la Biblioteca Nacional del Perú. Desde hace 15 años, basándose en diferentes técnicas, ha recogido de cada una de ellas la que más le ha interesado para mezclar las distintas formas de trabajo y ofrecer propuestas creativas y expresivas. Las actividades que desarrolla van desde propuestas de juegos, bailes, aeróbic, gimnasia suave, masajes, ejercicios de respiración y relajaciones, entrelazando unas técnicas con otras y proponiendo montajes creativos de interés. En ese sentido, es deudor de Carmen Aymerich Barbani y su concepto de expresión global y de Galia Šefčovič y su pedagogía de la creatividad. El profesor Perales brinda su método de trabajo como un método muy completo, que sin necesidad de una técnica muy depurada, es profundo y equilibrado. Es licenciado en Educación, especialidad Lengua y Literatura, cursó estudios de maestría en Educación Superior en la Universidad Nacional Federico Villarreal y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, como también realizó una especialización en Consejería Familiar por ESCONFA, Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es diplomado en habilidades docentes por el Tecnológico de Monterrey, en animación a la lectura por el Pedagógico Nacional, en lectoescritura por la, y en medicina alternativa. Es consejero logoterapéutico con orientación en sentido de vida acreditado por el Centro DAO y por el Centro Karl Frank de Viena. Es egresado en la formación como especialista en mediación de lectura por el Ministerio de Cultura. En el año 2019 es el ganador del tercer puesto en el Premio Nacional de Educación Horacio de Poesías 2010 y del Premio de Poesía Taiwán 2010. Ha publicado Edades en 1996, El libro del amor y los encuentros en el año 2001, Máscara de Jade en el año 2009, Camino a Grimanesa en el año 2010, Los paraísos de Piero en el año 2014, Karma en el año 2017, y el libro de divulgación Taller de Biblioterapia en la Biblioteca Pública en el año 2020. Bien, dicho todo ello, le damos la bienvenida al licenciado Pedro Enrique Perales García. Muy buenas noches, gracias por el apoyo. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Les agradezco su presencia en estos minutos. Bastante complejo, ¿no?, para el país, pero sin embargo con bastante motivación y vida, ¿no?, de parte de un sector de la sociedad que ustedes representan y que nos lleva a tener mucha esperanza y mucha fe de cara al futuro, ¿no? Bueno, yo le agradezco que haya leído una serie de información sobre mi persona. Lo que yo quisiera destacar, y es algo que les quiero decir, es que indudablemente la persona que media, en este caso la lectura, es una persona que está en permanente búsqueda. Si usted habrá observado, hay una serie de información sobre la información, ¿no?, que yo he ido encadenando durante los años con el fin de brindar variedad, sobre todo a lo que uno va desarrollando. Quizás el punto máximo de todas estas actividades, ya en los últimos 8 años, que se ha denominado mediación de lectura, que antes de eso era animación y promoción de lectura. Ambos términos se manejaban en forma equilibrada y a veces con una mayor carga de sentido una que otra. En el proceso ya nos habíamos estabilizado con el concepto de animación de lectura, ¿no?, que implicaba el desarrollo o la práctica de una serie de técnicas, métodos para poder facilitar la lectura a grupos determinados, grupos
caracterizados dentro de la sociedad. Y inmediatamente llegó hacia nosotros este concepto de mediación, ¿no? Que no es otro sino digamos, un retomar de conceptos ya conocidos hace muchos años en educación, conceptos relacionados con pedagogía, conceptos relacionados que se toman de la psicología, y donde hay, digamos, un encadenamiento de conocimientos y que están orientados a privilegiar, primero, la experiencia que trae el lector antes de enfrentarse a una determinada lectura. Y esta experiencia sirve como una ventana al conocimiento, digamos, a la estructuración de contenidos y después, posteriormente, de reflexión. El mediador, de este punto de vista, es lo que ahora se denomina un facilitador, ¿no? Una persona que ayuda, tiende puentes entre la obra y el lector. Facilita las cosas, ¿no? Mediante diversas herramientas. ¿Cuál es la diferencia o el matiz que distingue el animador clásico de lectura que junto con la del promotor o la idea que estamos trabajando en estos tiempos de mediador? El mediador hace uso de elementos propios de la pedagogía y la psicología. El animador, propiamente dicho, se le cuestionó en los últimos años porque era un motivador de actividades, dinamizaba actividades, pero el cuestionamiento venía del punto de vista de que a veces esas experiencias no quedaban reflejadas en ninguna parte. Es decir, la crítica era, ¿no? Se hacía mucho activismo, pero posteriormente no quedaba nada. Entonces ahí viene una corriente que llega desde la sociología o de la metodología de la investigación también, ¿no? Que es la de poder recoger o guardar información, recabar la información en función a determinadas herramientas, ¿no? Propia de la metodología y la investigación, ¿no? Como la encuesta, por decir una, ¿no? Entonces, con toda esa información acumulada, desarrollar un plan de trabajo estructurado, ¿no? Que tiene que ver con las proyecciones de esta actividad. Entonces, son, digamos, a grosso modo, las variantes, ¿no? que nos han ido movilizando en estos tiempos, ¿no? El que habla ha estado en los tres niveles, en los tres frentes, ¿no? Hace 20 años atrás, un poquito más de 20 años atrás, era un promotor cultural. Y que lindaba entre lo que era la promoción de lectura, que todavía se hablaba muy poco. Pasaron los años y como parte del proceso cultural, desarrollé lo que era la animación cultural y relacionada con la animación de lectura. ¿Por qué? Porque yo era un promotor cultural nato, donde yo iba, desarrollaba proyectos y a la vez los hacía. Pero como mi mundo está más ligado a la escritura, porque yo soy escritor y me considero un lector, hemos desarrollado este tipo de actividad durante tiempo. Entonces, la mediación en los últimos 8 o 10 años, y sobre todo, se ha enfatizado en los últimos 3 o 4 años, aquí en el Perú, es todo un proceso, ¿no? de cambio, de transformación, ¿no? De los procesos y las actitudes. Y bueno, no sé, con el tiempo, vamos a ver cómo vamos con el tiempo. Lo que yo quería, lo que quería comentarles también es lo siguiente.
En la mediación, sobre todo en los últimos tiempos, se privilegia mucho, ¿no?, lo que es la conversación entre personas, entre grupos. Lo he llegado a vivir en los últimos 8 años a través de un taller que se desarrollaba en la Gran Biblioteca Pública de Lima, en la cuadra 4 de la avenida Huancay, a través de, primero, el taller de biblioterapia, ¿no? Un taller que se desarrolló durante 8 años. El momento cumbre de este taller fue en el año 2012, ¿no?, donde llegamos a tener un promedio de 20 participantes que nos acompañaron durante un año. Entonces, toda esa información que se recogió, toda esa experiencia que pudimos tener en esa época quedó guardada en un libro, ¿no? El libro se denomina Taller de Biblioterapia en la Biblioteca Pública. Entonces, queda acá, ¿no?, la memoria de... Y lo que también le quiero comentar con esto es de que si hacemos uso de esa serie de herramientas, ¿no?, propia de la metodología de la investigación, ¿no?, y si hacemos uso de las notas que se realizan después de desarrollar una actividad, si hacemos uso de los preconceptos antes de desarrollar la actividad, es decir, qué es lo que esperamos de la actividad que vamos a desarrollar, y una vez desarrollada, qué es lo que hicimos, comenzamos a reflexionar sobre los hechos que han ocurrido durante el desarrollo de una actividad, tenemos información muy valiosa. Esa información valiosa debe ir en documentos, en notas, ¿no?, que tienen que ir acumulándose durante un periodo de tiempo, y después en ese proceso ir madurando. Entonces ahí ya después vienen, ¿no?, las reflexiones, o digamos, el repensar en lo que se hizo. Y esta información es muy valiosa para el mediador, de cara al futuro. Como también es materia de información a los mediadores y a los futuros mediadores. Y eso es lo que les quiero decir, ¿no?, cuando les señalo, ¿no?, sobre la actividad desarrollada en el taller de biblioterapia, ¿no?, en el año 2012. En cuanto a privilegiar el diálogo, la conversación, fue para mí un descubrimiento hace muy poco, ¿no?, hace 2 años atrás, ¿no?, descubrir este librito que vamos a compartir. Solamente que hay unas páginas de un libro que se titula Dime, de Adam Chandler, ¿no? Adam Chandler, muy importante, que yo lo conocí hace 2 años, ¿no?, este texto. Pero era una práctica muy común. Yo conversaba. Yo tenía porque ya no estamos en este contexto. Muchas gracias por visualizar, ¿no?, la portada, ¿no? Yo desarrollaba cinco talleres emblemáticos con personas en la Gran Biblioteca Pública. Uno era el taller de lectura propiamente dicho, donde desarrollaba estas ideas que nos señala Aidan Chambers, ¿no?, pero sin conocerlo aún. No lo conocía, yo lo conocí después, ¿no? Pero sin embargo fue para mí un descubrimiento el saber de que esas ideas ya estaban, ¿no?, en libro o una propuesta, ¿no?, a través de una bibliografía de este tipo. Después desarrollábamos también un taller de animación de lectura para padres, porque entendimos que los padres acompañan a los niños a una sala de literatura infantil. Usted debe conocer, ¿no?, una sala de literatura infantil. La Gran Biblioteca Pública tiene una sala de literatura infantil. Llegaban los niños, algunas veces delegaciones escolares, pero muchas de las veces padres de familia que iban por el centro y entraban un sábado o un domingo a la sala, llegaban con sus niños. Los dejaban a los niños, compartían con ellos, pero ellos por un momento también querían caminar, querían ver, ¿no?, observar cómo es la biblioteca, porque para muchos de ellos era la primera vez. Entonces, en ese proceso se nos ocurrió desarrollar un taller para padres, muy breve, de 20, 30 minutos, donde les hacíamos algunas recomendaciones, algunas sugerencias, para que ellos animen a la lectura a sus hijos en la casa. Y de paso por ahí le dábamos uno que otro consejito
¿no? Relacionado con la enseñanza, con la formación. ¿Se da cuenta? Y después había un taller, el taller de interpretación de cuento clásico infantil, que lo trabajamos también durante algunos años, generalmente con cuentos de los hermanos Grimm, los cuentos clásicos europeos, ya con una metodología, ¿no? que la tomamos grabada, ¿no? de una especialista española, y la fuimos dinamizando. Y la fuimos dinamizando, dándole algunos retoques, algunos cambios, adaptando a nuestra realidad. Y bueno, y lo trabajábamos con grupos pequeños y también lo hemos trabajado con adultos. Después, y el taller de biblioterapia, que viene a ser digamos que el taller que le dio más vuelo a toda la metodología, la técnica, ¿no? que se ha ido aprendiendo. En ese proceso uno tiene que ir aprendiendo cosas, y eso es lo que hice yo. No bastaba con los conocimientos o con la percepción de la literatura que yo tenía, no bastaba con los conocimientos y la percepción de la realidad desde el punto de vista educativo que yo tenía, no bastaba. Me daba cuenta que a medida que me juntaba, que me agrupaba con una serie de personas, habían vacíos, habían carencias, no solamente de mi parte, sino también había mucha necesidad, mucha necesidad. Las personas tocan muchas puertas, y eso yo lo digo después de algunos años de talleres, ¿no? Muchas puertas. Y eso lo digo también en el capítulo 1 de mi libro, Taller de Biblioterapia en la Biblioteca Pública. Generalmente cuando nosotros, y acá viene, ¿no? La otra orientación, porque yo también tuve una orientación en psicología, y acá viene una reflexión sobre ese sentido. Las personas tocan muchas puertas a lo largo de su vida. Muchas veces hay muchas necesidades. Todos recibimos golpes de la vida, todos en algún momento flaqueamos. No es, digamos, característica de una o dos personas, es un tema muy común. ¿Quién no ha tenido, ¿no? un bajón en la vida, una pequeña depresión, digámosles así, sin calificar, bajones en la vida? Entonces se tocan muchas puertas. Una de esas puertas, por decirles, ¿no? Es de repente un taller de teatro. El taller de teatro indudablemente nos ayuda, ¿no? Y mejoramos en el proceso, pero va a llegar un momento en que esa energía, ¿no? Esa calistenia mental y física que nos da el teatro se agota y nos damos cuenta que necesitamos algo más. Después nos vamos a un taller de oratoria, ¿no? El taller de oratoria lógicamente nos ayuda a mejorar determinadas características, ¿no? Nuestra persona, y nos ayuda, nos facilita, ¿no? Las formas de cómo llegar a otro, indudablemente. Nos da fortaleza, incluso nos da fortaleza mental, ¿no? En la medida de los temas que se tocan en un taller de este tipo. Pero pasa un tiempo y esto también se agota. Y así yo diría que también pueden haber talleres de baile, de danza, talleres de bisutería y una serie de cosas, ¿no? Entonces, en la medida que me daba cuenta, porque también me pasó a mí, yo también pasé por, no le digo por eso, sino yo también pasé por todo eso, me di cuenta que las personas necesitaban algo más. Entonces, un taller de biblioterapia, que es un taller en realidad de mediación de lectura, no es nada especial, es un taller donde se presentan, primero eran libros de autoayuda que yo desde muy joven leí, y después lo sazonaba con libros de literatura, con libros de sociología, con libros de historia, donde yo seleccionaba los temas y conversábamos sobre eso. Y créanme que todo tema, todo tipo de texto, pueden ser hasta adivinanzas, décimas, pensamientos, aforismos, todo ese tipo de material sirve. Solamente hay que tener el objetivo bien definido de lo que se va a realizar. En este librito, dime, a ver si me ayudas a correr un poquito, por favor. Si corremos una hojita, hay unas preguntas. A ver, vamos a correr un poquito. Ajá, gracias. Sigamos avanzando. Ajá. Listo, hasta ahí nada más. Gracias. Dice, la estructura básica de Dime. Bueno, yo lo que les quiero es solamente facilitar, porque ya lo conocía, solamente facilitar una estrategia de trabajo. El diálogo y la conversación es muy importante con las personas.
Y una lectura solamente es, digamos, es una provocación a la conversación, ¿no? Indudablemente que es necesario, ¿no? Algunos conocimientos sobre literatura, ¿no? Sobre interpretación, ¿no? Distinguir qué es un resumen de una síntesis, de repente conocer, ¿no? Algunos autores, ¿no? Conocer algunas técnicas, indudablemente que es muy importante. Pero el diálogo y la conversación se potencia con la propuesta de este autor que les estoy presentando, ¿no? Avanzamos un poquito, avancemos un poquito, solamente un poquitito, a ver, por favor. Ajá, ahí está. Un poquito más, en la siguiente página. Estamos en los 111, en los 113. Listo. Más abajo, más abajo. Ahí está. Listo. Acá dice, ¿no? Adelante. Sí, está bien, está bien. Algunos ejemplos, dice. Por ejemplo, una pregunta que siempre cuando nosotros desarrollamos una lectura, nos la hacemos nosotros mismos. Pero de repente socializar esta pregunta con otros resultaría interesante. Por ejemplo, decir, ¿y en cuánto tiempo creen que transcurre la historia? Por decirle, ¿no? O preguntarse con otros, ¿no? Una pregunta muy simple, muy elemental, que muchas veces la hemos desarrollado, pero de repente no la hemos visto como parte de un contexto, ¿no? De propuesta de lectura, ¿no? Que dice, ¿qué personaje te interesó más? ¿No? ¿Cuántas veces nos hemos realizado esa pregunta? ¿No? Y acá viene, ¿no? Una serie de, ¿no? Una serie de, digamos, de reflexiones en torno a esa pregunta. Les hice llegar también, bueno, eso ya queda para ustedes, ¿no? Es un pequeño archivo en PDF de 11 cuentos de Julio Ramón Ribeiro y una novela de Bryce Echenique. En los cuentos de Ribeiro, que les estoy, por ejemplo, trabajar con la insignia, no sé si, ¿no? Podríamos nosotros trabajar con la insignia, o de repente trabajar con el banquete, ¿no? De Julio Ramón Ribeiro, o interior L o solo para fumadores. Son 4 cuentos clásicos de Julio Ramón Ribeiro. Cuentos clásicos de Julio Ramón Ribeiro y bueno, son para poder desarrollar actividad con ellos. Yo los he trabajado en el club de lectura Confinado Lector, que están cordialmente invitados todos los miércoles a las 4:30, promedio de 40 minutos, ¿no? Desarrollamos. ¿Qué es lo que hacemos? Primero yo les hago llegar a todos los participantes los cuentos y bueno, llega el día y compartimos la lectura, ¿no? Hay muchos temas relacionados. Bueno, muchas personas les voy a decir que un punto de encuentro con un club de lectura es algo importante y en las circunstancias actuales con mayor razón. ¿Se da cuenta? Me preguntan dónde está el archivo en estos momentos o en los próximos minutos le harán llegar. No se preocupe, señorita, le van a hacer llegar. Bueno, ¿por qué? Porque vivimos una situación histórica muy especial, ¿no? A nivel mundial. Entonces las personas buscan indudablemente a otras personas para poder conversar, poder escuchar, llamemos entre comillas, poder distraerse. Y esto es importante, la función que en estos momentos cumple un mediador de lectura, ¿no? Tan importante como, por ejemplo, una consulta telefónica, ¿no? De orientación, por ejemplo, de apoyo emocional, tan importante como eso. Entonces, estamos en un momento histórico, estimados amigos, que yo los solicito participar de un proyecto de esta magnitud en estos momentos. Ajá, ahí tenemos a Julio Ramón Ribeiro, ahí está, una foto. Un autor excelente, ahí tenemos, por ejemplo, ¿no? La insignia, ¿no? La insignia que está en la página 38. O si no, el banquete, ¿no? Ahí está, listo, qué bien, ahí está. Están socializando la lectura. Son cuentos que ya indudablemente de repente ya hemos leído en el colegio, de repente lo hemos vuelto a leer, ¿no?
quién sabe, ¿no? De repente en la educación superior, o simplemente un día nos topamos con este tipo de lectura y nos digo, "Ay, vamos a ver de qué se trata", ¿no? Lo leímos, ¿no? Pero son cuentos, digamos, que marcan, ahí está la insignia, que marcan a todo lector, ¿no? Ajá, muy bien, Luz, sí, es cierto. Sí, es cierto, ¿no? Entonces, leíamos con los amigos de Confinado Lector este cuento, ya lo habían leído, como ya les había avisado una semana antes, ya lo habían revisado, y comenzamos a conversar sobre la temática, los contenidos, ¿no? Qué les pareció, ¿no? El hecho, bueno, empezamos la lectura, recuerdo, en ese momento la reflexión sobre esto, de quién no se ha encontrado algo en el piso o en un lugar de la ciudad y que le haya llamado la atención, ¿no? ¿Quién no se ha encontrado? Bueno, podemos encontrarnos plata también, ¿no? Eso también está muy bien, pero de repente cosas, bueno, yo me he encontrado, bueno, adornos, una pulsera, ¿no? ¿Quién no lo ha hecho, no? Y, y Julio Ramos Rivero recoge esa anécdota que le puede pasar a cualquiera, le puede pasar a cualquiera, ¿no? Pero llevarlo a la dimensión que lo lleva a él es totalmente sorpresivo, ¿no? Y sorprendente, ¿no? Ahora, por ejemplo, la mecánica de la insignia, ¿no? A los que si recordamos, ¿no? La mecánica de la insignia, ¿no? Eh, la persona se introduce primero encontrando este símbolo y después, día después, él se había olvidado realmente de este encuentro ocasional que había tenido y, y cuando va a la lavandería a recoger su saco, le devuelven, ¿no? Lo que habían encontrado en el saco, ¿no? Y después posteriormente va avanzando la historia y se encuentra en una librería tratando de ubicar un título y de repente el librero sorpresivamente aparece y le comienza a contar algo, pero que él no relaciona con nada, ¿no? Relaciona... Y después comienzan a ver ciertos cabos, ¿no? Va a una reunión donde aparentemente lo conocen y comienza y trata de armar, relacionar una cosa con otra, pero realmente no realiza una cosa con otra porque no le encuentra relación. Y sin embargo, de un momento a otro se encuentra con encargos. Por ejemplo, tiene que amaestrar unos monos, otro día tiene que tocar puertas, otro día tiene que relacionarse con una mujer exuberante y cosas de ese tipo, ¿no? Pasan los años y de un momento a otro él se ve sin darse cuenta y sin explicárselo como líder o cabeza visible de una organización. La insignia nos habla. Entonces yo conversaba con los participantes de ahí, cómo muchas veces nosotros ingresamos a formar parte de cosas, de actividades, de grupos, y después nos preguntamos, pero ¿yo qué hago acá? Si no, mi idea no era avanzar más allá de afuera. Eso pasa a veces con grupos políticos, pasa con grupos filosóficos, pasa mucho con grupos religiosos, y ahora, por ejemplo, el antecedente más cercano en que, ¿no? Por ejemplo, hemos tenido la experiencia de terrorismo en nuestro país, ¿no? Muchas de las personas que estaban de jóvenes, que estaban en MRTA y Sendero Luminoso, después te explicaban y ellos decían que sinceramente no sabían, solamente ingresaron por curiosidad y cuando ya estaban adentro no sabían cómo salir, ¿no? Entonces, creo que también forma parte, ¿no? De cómo se van enlazando las cosas, ¿no? Las circunstancias. Después avanzamos un poquito en el banquete, me parece que está un poquito más adelante, no sé si ubicamos el banquete. En el banquete hay digamos, hay toda una reflexión que justo también estábamos trabajando con los participantes de otro taller, un taller del Club de Lectura Peruana, ¿no? Sobre la novela eh, de una novela de Bryce Echenique. Eh, y sí, sí, efectivamente. Entonces,
En este cuento, El banquete, hablan de una persona que quiere, digamos, restaurar el nivel que él había conseguido muchos años atrás y que había perdido. Una persona del interior del país que ya vive muchos años en Lima con su familia, pero que quiere retomar esa condición social que había perdido. Y entonces el dinero que tiene lo invierte un gran almuerzo, una gran cena en su casa. Para eso prepara su casa un mes antes, ¿no? Y prepara los mejores atuendos. Él, que como es del interior del país, Julio Ramón Rivero, con mucha picardía, con mucha habilidad, ¿no? Señala sus limitaciones, porque él es una persona, me tengo la impresión, o recuerdo ahora, me parece que era no, aunque no lo señala, yo intuyo que es de una parte de la tierra del país, y donde él está acostumbrado a comer, dice, cuchactado, puede decirle, ¿no? Y a beber, ¿no? El trago fuerte. Entonces acá tiene que asesorarse para qué es lo que comen los políticos, porque él había invitado a muchos políticos, y quizás el más emblemático de todos los políticos había invitado al presidente del país, ¿no? Entonces, llegan todos los invitados, una gran comilona, llegan todos, y llega el presidente, ¿no? Con su grupo. Incluso con mucha habilidad comienza a contar cómo llega, ¿no? El servicio de inteligencia, que él le llama los soplones, ¿no? El servicio de inteligencia, cómo va rodeando la casa y comienzan a preguntar y ver el tema de la seguridad. Entonces, el proceso se va desarrollando, la historia donde van tomando, van comiendo, van tomando, y él en un momento determinado llega al señor presidente, se sienta con él y le pide, le hace el pedido. ¿Qué es lo que pedía este señor? Pedía muy poca cosa. Él pedía ser embajador en Roma, mejor dicho, ser embajador en un país europeo. Y entonces el presidente le ofrece, ¿no?, la embajada en Roma. Pero también le pedía, ¿no?, mejoras a nivel ferroviario, o sea, de trenes, de su pueblito para poder sacar los metales preciosos hacia la capital. Esos dos pedidos. Entonces el presidente dijo, perfecto, estoy de acuerdo, tienes eso, ¿no? Mañana mismo lo voy a presentar al Congreso. Inmediatamente le voy a dar una orden para que te den. Entonces, muy contento, imagínense, ¿no? Termina 2, 3 de la mañana, todos los políticos se retiran, el presidente también se retira, y él con su esposa se queda, ¿no? Contentos, pero muy cansados. Al día siguiente, a las 12, al mediodía exclusivamente, escucha unos gritos, su esposa, llegando con el diario del día. ¿Qué ha sucedido, mujer? Le dice, han destituido al presidente. Aprovechando la cena que habíamos desarrollado, un político lo ha destituido. Entonces, esa ironía, ¿no? Esa ironía ¿no? De esta historia, ¿no? Recoge un poco de, digamos, la idiosincrasia. Y acá está la visión dándole pena a la tristeza de Alfredo Reyes de Echenique, que a la vez yo hago un paralelo entre esta es una novela, y en lo que hemos hablado sobre el banquete es un cuento. Son autores, ¿no? Son autores, pero tienen en común algo, ¿no? Tocan temas sociales, y cada uno con un cuestionamiento especial, más irónico, ¿no? El de Julio Ramón Ribeiro, el más suspicaz. Alfredo Braz Echenique hace un cuestionamiento, dándole pena a la tristeza, digamos, más mediatizado, no como Un mundo para Julio, una de sus novelas, ¿no?, más emblemáticas, Alfredo Braz Echenique, donde era un cuestionamiento más directo, ¿no? En dándole pena a la tristeza hace una serie de, de, de reflexiones sobre la sociedad peruana de mediados del siglo XX, 1940-1950, basados en la historia, dentro de una historia familiar, ¿no? Que va desarrollándose a medida que va pasándole una historia, desde el momento en que, ¿no?, en que el abuelo fallece, ¿no? Y a medida que va avanzando la historia, ¿no? De cómo se van, digamos, armando los elementos de la historia, ¿no? Los hijos, cómo va, los hijos, los primos, y cómo se van relacionando los grupos familiares. Y finalmente, todo acaba con la llegada de, del el golpe de Estado de Juan Velasco Alvarado, ¿no? Y llega a tocar, ¿no?, el primer gobierno de
de Belaúnde, ¿no? Pero esa forma tan perspicaz que tiene Alfredo Bryce Echenique para tocar estos elementos. En el proceso, vamos conversando con las personas. Por ejemplo, en alguna cuando se empieza la historia, dándole pena a la tristeza, hablan del abuelo. Y el abuelo era un hombre que acababa de cumplir 105 años, imagínense usted. Entonces, este abuelo vivía en una gran residencia, entonces arma una gran fiesta, una gran recepción. Él está rodeado de enfermeras, porque es un hombre que necesita oxígeno, ¿no? Imagínense. Bueno, no como el diablo, sino como estamos hablando de 50, ¿no? Oxígeno, ¿no? Pero es un hombre que le gusta los tragos, a pesar de su edad. Y entonces, como producto de la alegría, de despilfarro, de la algarabía de ese momento, pasan las horas, llega a las 3 de la mañana, entonces este hombre fallece. Pero parece porque le caen unos muebles encima, en medio de la algarabía, y en el proceso se lleva a una ahijada, una jovencita, ¿no? Y entonces ambos fallecen en la Francachela. Y entonces la historia transcurre de cómo su hijo, que es también un gran empresario, tiene que cubrir las apariencias de esto, que es algo, digamos, a mediados del 50, es un hecho infame, ¿no? Que una persona muy mayor bueno, fallezca y haya arrastrado a una niña, porque estamos hablando de una niña de 15 años, ¿no? Entonces, la historia ocurre en el proceso como una familia de la alta alcurnia peruana, de la alta aristocracia, va deteriorándose en el proceso del tiempo. Y cómo ocurre el hecho, digamos, que ocultos, que Alfredo Bryce Echenique con gran habilidad los hace notar, los deja en claro con un cierto cuestionamiento, muy propio de Alfredo Bryce Echenique, con mucha ironía, ¿no? Con mucha ironía, con mucho sarcasmo. Y así estos elementos se van armando. Entonces, la idea sería establecer, ¿no? una comunicación. En Interior L de Julio Ramón Ribeiro también hay un cuentito que se llama Interior L, es un cuento clásico, ¿no? Que habla sobre los grupos sociales, ¿no? Precarios de la década del 50. El Interior L habla sobre el concepto del machismo sin cuestionarlo, solamente lo expresa. Habla sobre las carencias, sobre vivienda, la carencia de vivienda en esos tiempos. Habla sobre el callejón de un solo caño, por ejemplo, ni cómo convivían las personas prácticamente muy cercas una de otras, ¿no? Hablaba sobre las personas los obreros, ¿no? O las personas que hacían trabajo manual, porque el personaje central del Interior él es una persona que arregla colchones. Y como parte de, digamos, de esta exposición sociológica sobre una realidad peruana de esas épocas, también este hombre que arregla colchones había pasado por la amarga experiencia de perder a su esposa y a su hijo mayor, perderlos por tuberculosis. De ahí digamos, es una historia triste, ¿eh? Es una historia triste, pero deja y expone un hecho, ¿no? Sobre la visión que se tenía sobre la mujer en esta época. Él se queda con una jovencita que es su hija menor, y esta niña es violentada por una persona que vive en este barrio, que es un obrero, ¿no? Es un albañil. Y entonces, primero la cuestiona a ella, ¿no? Que ella ha sido la responsable, ¿no? Porque lo ha inducido a este hombre para que la violente. Imagínense. Entonces ya se tenía esa idea, ¿no? Sobre estos conceptos. Y después, posteriormente, la historia culmina cuando este personaje, el padre, induce a la niña, bueno, si yo me voy mañana, le dije, ¿no? La casa va a quedar sola. Si tú gustas, puedes ir a buscarla. Esto que es grotesco, es duro, ¿no?
es un detalle que Julio Romero Rivera lo presenta en esta historia, ¿no? Y da para pensar y da para reflexionar. Y así, por ejemplo, hemos desarrollado la insignia, el banquete, el interior dentro de un marco de historia del club de lectura. Primero, indudablemente, hay elementos que son comunes a todos los talleres de mediación de lectura. Primero, yo diría que hay dos condiciones que son infalibles y necesarias. Primero, gustar de la lectura. Gustar de la lectura, ¿no? Indudablemente, si a usted le gusta leer, también le gustará escribir, ¿no? Y segundo, querer a las personas. Así de simple. Querer a las personas. Esos dos son dos requisitos importantes para poder crear un ambiente productivo, ¿no? Cuando nos relacionamos con las personas en una mediación. Esto que yo les señalo, primero yo lo empleaba para lo que es la biblioterapia, que en el fondo es un taller de mediación de lectura, pero me he dado cuenta que es una línea transversal, que es común a todas las formas de mediación, con todas las características, ¿no? que se le puedan dar, ¿no? Y que se puedan presentar. Después, bueno, no sé cómo estoy con el tiempo, usted me indicará. ¿Estamos bien? Sí. Sí, señor Pedro, estamos bien. Ya. Entonces, por ahí hay una pregunta, pero no sé si es una pregunta a la organización o una pregunta, pero si gusta le puedo, la puedo absorber, ¿no? ¿Cuál sería la función de, por ahí salió, ¿no? En el chat, ¿cuál sería la función, ¿no? De un mediador? Desarrollar, dentro de la mediación hay una serie, ¿no? de elementos. Claro, bueno, yo digo autores nacionales e internacionales. Mis mejores, por ejemplo, en los talleres de creación literaria, que también es una de las actividades que he desarrollado durante estos años, se trabaja bastante con Julio Cortázar, ¿no? Se trabaja mucho con Julio Cortázar, se trabaja también con cuentos de Edgar Allan Poe, por ejemplo. Claro, cada una de esas historias son diferentes, ¿no? Por ejemplo, hay requisitos, ¿no? Hay requisitos. Por ejemplo, Julio Cortázar habla, por ejemplo, de la síntesis del cuento. ¿Sí? Ahora, bueno, nos vamos a pasar un poquito a lo que es creación literaria, ¿no? Sobre la síntesis del cuento. El cuento debe ser sintético, ¿no? Claro, que cuando hablamos de síntesis, estamos hablando de una síntesis del siglo XX. De mediados del siglo XIX, los cuentos de Edgar Allan Poe, el más sintético tenía, puede ser, 15 páginas, ¿no? ¿No? Son características de estilo diferentes. Pero en común tenían eso, ¿no? La síntesis. Después, Julio Cortázar hablaba, por ejemplo, que el buen cuento se realiza de una sola sentada, y era gráfico, es decir, el cuento te atrapa del inicio y no te suelta. Imagínense. Y entonces había que, eran las sugerencias o las recomendaciones de estos dos grandes, ¿no? Estos dos grandes escritores, ¿no? No había, y después el llegar al cuento o la poesía, y este es otro gran tema, ese es muy importante. Bueno, yo he escrito mucha poesía, algunos de mis libros, bueno, la mayoría de mis libros son de poesía, ¿no? Y yo siempre he encontrado algo, a ver qué dice Renato, bueno, pasó muy rápido, algo decía Renato, muy bien, que un buen escritor, un buen narrador, ya sea de cuento o de novela, debe leer poesía, y debe leer mucha poesía. ¿Por qué decía eso? Porque la poesía le va a dar la habilidad, le va a dar los mecanismos para ser sintético, profundo y sintético.
en sus expresiones. Y acá se maneja, ¿no? Todo ese mecanismo de lenguaje, ¿no? Que linda con lo que es propiamente, ¿no? El estilo literario, ¿no? El trabajar, por ejemplo, primero trabajaríamos la comparación, el símil, después nos iríamos a la metáfora, y después llegamos a lo que es el símbolo, la forma más elaborada, la forma más elaborada. Eh, por ser un poco gráficos, ¿no? En el símil o la comparación diríamos, tus ojos son como dos perlas, ¿no? La marca lingüística sería el cómo, ¿no? Y la metáfora sería, ¿no? Tus ojos, ¿no? Eh, son perlas, ¿no? Una comparación. Y en el símbolo, en alguna parte del texto vendrían, ¿no? Las perlas, tus perlas, ¿no? Que sería como si el símbolo se hablase a sí mismo, ¿no? Como si hubiese una, digamos, eh, una alimentación, una autoalimentación con la profundidad. Y estas cosas las hacía Rivero muy bien. Eh, y yo recuerdo, ¿no? Un cuento al pie del acantilado, una novela corta, ¿no? Donde señala cómo dos personas del alta alcurnia de un estrato social alto de los peruanos fueron por Magdalena. Estamos hablando de la década del 50, cuando esa parte, la bajada a la playa solamente era un terral. En estos terrales vivía la gente pobre, con cartones, ¿no? Armaban sus casuchas y hacían su casa. Y entonces ellos, por curiosidad, habían llegado a ese sitio para ver cómo vivían los pobres, imagínense. Así como, ¿no? Como ir a un museo, querían saber cómo vivían los pobres. Entonces se atrevieron a bajar un poquito por la bajada y vieron las casuchas, ¿no? Las casuchas. Julio Ramón Rivera en ningún momento dijo que eran personas de alta sociedad, en ningún momento. Pero en el texto señalaban, por ejemplo, el uso de un anillo, señalaban el brillo de sus zapatos de charol, ¿no? ¿No? O de repente la indumentaria con la que iba. En ningún momento dijo, pero ahí está, ¿no? Ahí está. Y bueno, y esos eran los detalles. Eh, Como un taller de animación de lectura o de mediación de lectura, también se puede programar un taller de creación literaria, ¿no? ¿Cómo se puede hacer? Se puede primero, a través de la web nos ayuda mucho, ¿no? Podemos, por ejemplo, recoger recomendaciones que hacen los autores. Yo empezaría así, recomendaciones que hacen los autores, ya sean nacionales o extranjeros. En castellano sería, bueno, podría ser, también pueden haber escritores extranjeros. Y, y después hacer lectura, compartir, socializar digamos, las recomendaciones de este autor con todos los participantes del taller, ya sea en forma presencial o en forma virtual. Dialogar a partir de las recomendaciones de él. En el proceso nos vamos enterando cuáles son las orientaciones de nuestros participantes, ¿no? Y yo me he topado en los talleres presenciales, con lo que se podía hacer, de que muchos de ellos ya escribían, incluso habían participantes de un taller de creación literaria que ya habían escrito su libro, ya tenían obras publicadas, ¿no? Y así sucede. A mí también me ha pasado, ¿no? Que de repente estamos ante el cuestionamiento, el tema de la letra, de la página en blanco, ¿no? De que no podemos avanzar un proyecto literario, entonces tenemos que contagiarnos de otras personas, entonces participamos en talleres por eso. Y eso está muy bien, es bacán, ¿no? De que personas vengan y se retroalimenten, es interesante. Entonces podemos compartir esta lectura y eh, y después de compartir esta lectura le preguntamos a cada uno por qué llegan, ¿no? A este taller y cada uno te contará su historia. Es una historia muy, muy interesante, dicho sea de paso, ¿no? Porque somos personas muy interesantes las que estamos en el campo de las humanidades, ¿no? Que tenemos como punto de referencia, ¿no? La lectura, ¿no? Como decía al inicio, el que lee, escribe, lee, ¿no? Es una dicotomía muy interesante.
Y bueno, y después en las siguientes reuniones, algo clave que es muy importante es que las personas, ustedes vayan creando toda una estrategia. Si Dios mediante y los organizadores, ¿no?, programan en el futuro, podría ser, ¿no? Podríamos desarrollar de repente un taller de escritura literaria donde les voy contando cómo podría siendo, pero de primera intención es de que las personas vayan trabajando algunas cosas. De repente ya lo tienen. Podemos hacer, ¿no? Hacer los llamados disparadores, darles algunas ideas, unas recomendaciones, ¿no?, que pueden ir escribiendo, y la semana que pasa una semanita y nuevamente, digamos, socializamos todo lo que hemos escrito, ¿no? Y a partir de lo que se ha escrito, orientamos. Sí, hay algunas ideas que van surgiendo, ¿no? Pero a veces pasa muy rápido. Sí, sería Sí, genial. Sí, sí, yo pienso que es muy importante. Sería genial que este tipo de actividades se desarrollen y, ¿no? Y yo estoy muy agradecido que la Municipalidad de Lima, a través de este medio, ¿no?, nos haya convocado. ¿Cómo titularíamos esta actividad? No necesariamente taller de creación literaria, sino podríamos decir las vivencias de un promotor cultural, de un promotor cultural y mediador de lectura, ¿no? Lógicamente que he tenido muchas, ¿no?, muchas orientaciones, muchas guías, muchos caminos que recorrer, ¿no? Y seguiremos en esto, ¿no? Eh, así es, Pedro. sí, 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 ¿qué tal? Justo hay un comentario de Úrsula Ortega, dice, ¿cuáles serían las diferencias más notorias, según su criterio, entre los clubes de lecturas de distintas edades, que hace referencia a un público infantil, juvenil, adulto o adulto mayor? Bueno, Bueno, generalmente yo he trabajado con grupos de adolescentes y adultos, y todos juntos, ¿no? Entre este grupo y el grupo, digamos, de niños, grupos infantiles, está la selección del material bibliográfico, que es muy importante, ¿no? Se debe trabajar con una selección de material bibliográfico, se puede trabajar con un pequeño grupo de libros seleccionados, ¿no? Eh, eh, Puede ser 10, 12 títulos, ¿no? Que usted puede ir seleccionando a partir del diálogo puede ser con los padres de familia, o de repente con otros colegas, ¿no? Seleccionando los libros más adecuados, ¿no? Y a partir de esta lectura ya podemos empezar. Quizás lo que distingue a una cosa que otra, primero es la selección adecuada del material. Y segundo, tiene que ser cómo enfocan, ¿no?, este tipo de lectura. Si son pequeños, lógicamente que hay toda una técnica y una metodología de trabajo para trabajar con pequeños, y hay toda una metodología de trabajo para trabajar con adolescentes y adultos. Yo siempre he trabajado con adolescentes y adultos y siempre están en el mismo grupo, y les voy a decir que son grupos que comparten muy bien, ¿no? Muy bien, ¿no? En el caso de los niños, lo que he hecho, he trabajado, sí, los clubes de lectura con cuentos cortos, y con cuentos cortos con mensaje generalmente, ¿no? Y hay que dinamizar de repente con una u otra dinámica. No sé si eso responde a la pregunta. Bien, muchas gracias, licenciado Pedro. También Sí, hay otra pregunta por parte sí, dígame. de Camille Selén, ¿no? Sí, sí, Consultas si dentro de la biblioterapia se ha uh-huh. evaluado la lectura a través del braille. Hemos trabajado solamente con personas de forma presencial. Eh, los proyectos que se están desarrollando en la biblioteca pública, que desarrollan en sala de invidentes, ahorita están en una etapa que todavía, bueno, antes de que ocurriese todo lo que estamos pasando, todavía está en proceso. Pero yo he tenido participantes, ¿ah? En mi taller he tenido participantes, por decirles, invidentes. He tenido participantes y no hay ningún reparo, ningún cuestionamiento, y ellos se sienten muy cómodos, para decirte, ¿no? Las veces que hemos podido trabajar con ellos.
Bien, muchas gracias, licenciado Pedro. No, en este caso sería aplicar estrategias tal vez de fomento de lectura más inclusivas, ¿no? Ajá, claro, 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 sí, sí. Pero Y tiene que darse la oportunidad, ¿no? Tiene que darse la oportunidad. Y yo pienso de que hay especialistas ya en la biblioteca que están viendo ese tema. Más bien, digamos, esa motivación se la voy a transmitir el día miércoles que tengo reunión de trabajo con mis compañeros. Sí, sería genial porque hay muchos de los que van a ser voluntarios de Lima Lee están interesados en eso, ¿no? Ajá, qué Nosotros bueno. también a inicios del mes de febrero Ujú. estábamos trabajando los libros cartoneros en Ya. formato braille Ah, también, qué ¿no? bien, Pero qué se ha bonito, qué bonito. quedado en stand-by. Ah, y claro, claro. Sí, sí. Más adelante se retomará, indudablemente. De hecho que sí. Bien, que me parece que ya no hay más preguntas por parte de los chicos y Sí. ya con eso estaríamos dando por finalizado el taller. Ya, ya, muchas Licenciado gracias. Pedro, Sí, sí, gracias muchas a usted gracias. por el apoyo brindado. Nos hemos ido por muchas rutas, ¿no? Como variada es el mundo de la creación. Bueno, ya habrá oportunidad. No, de hecho que sí, vamos a brindar mayores talleres para los chicos, ¿no? Porque esto ha sido un panorama súper general, ¿no? Por No ha supuesto. sido un taller en específico, como bien usted lo ha mencionado. Han sido más que nada las experiencias que usted tiene como promotor, ¿no? De lo que es la lectura. Bien, muchas gracias. Para Muchas poder gracias. finalizado el taller, me gustaría, por favor, chicos, que activen sus cámaras para tener ahí una foto de recuerdo. Ah, ¿Sí? qué bueno, que en hace tiempo que no me tomo fotos. Sí, Está vamos a bien. hacer una foto para finalizar. Claro, sí, Y sí, aquí. también, después de la foto, les voy a pasar el registro de asistencia. No se preocupen, chicos, por el chat. Bien, a ver, por favor, activen sus cámaras. Ahí está una florcita. Muy, muy bueno. Ujú. Qué bueno, A qué ver, bueno. ¿no ¿me podrían apoyar, por favor, activando sus cámaras para la fotito final? Seguro. Em, No, sí los entiendo, porque a mi hijo, por ejemplo, no le gusta prender la cámara cuando está en clase. Algunos, Los entiendo, sí, los entiendo. me imagino. Bien, a ver. Ya bien, está bien. Voy a tomar una foto ahí con lo que aparecen en su perfil, no hay problema. Ya, Bien, a está ver, bien. 1, 2, 3. Whisky. Sí, y bien, ya he tomado la fotito. A ver, permítame un momento. A ver. Bien, bien chicos, voy ahora a pasarles el registro de asistencia. Nuevamente, muchas gracias por el apoyo brindado por la ponencia de hoy, licenciado Pedro. Ya Ya, estaríamos en perfecto, muy contacto amable, para gracias. poder hacer unas próximas coordinaciones. Muy amable, gracias. Buenas noches. Gracias a usted, buenas noches. Buenas noches. Ya, gracias. Buenas noches. ¿Eso puede escuchar música? No, para escuchar Ahora la... les paso, chicos, el registro de asistencia. Un momento, por favor. Bien, chicos. Ay, a ver. Acabo de enviar, me parece que ese no es el enlace. A ver, ingrese por favor al enlace que les acabo de enviar. Me avisan si se pueden registrar o si presentan algún problema para poder solucionarlo. Sí se puede, se puede. Ya, perfecto. Sí, Muchas gracias. ingresa bien. Si alguien tiene alguna consulta, tal vez me la puede hacer para de esta manera poder. Me parece que hay algunos que tenían algunas dudas.